Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos una vez más a Deportes Telesur. Ya nosotros estamos prestos y listos para revisar nuestra actualidad deportiva y obviamente comenzar con nuestros acostumbrados titulares más destacados del día de hoy. El ciclismo mundial vuelve a Arabia Saudí con el Alula Tour 2026 que celebrará su sexta edición del 27 al 31 de enero. Se disputó la primera semifinal de la Supercopa de España. El Rally Dakar 2026 continúa, donde la categoría de coches ganó el Henk Lategan. Con esto y mucho más, comenzamos en Deportes Telesur. Bienvenidos una vez más, damas y caballeros, quien tiene el placer de hablar para todos ustedes, Luis Fernando Villasmil Gómez, recordándoles nuestros puntos de contacto en la plataforma 2.0 como @deportes_telesur. Iniciamos con el ciclismo mundial porque vuelve también a Arabia Saudí con el Alula Tour 2026 que se va a celebrar su sexta edición del 27 al 31 de enero con importantes novedades y una participación estelar encabezada por Jonathan Milán y Tim Merlier, dos de los mejores velocistas del mundo. La carrera, que era conocida como la Saudi Tour, estrenará su nueva categoría UCI Pro Series, ascenso que coincidirá con el debut de Lindy Trek en la prueba y el regreso de Milán, el italiano que sumó sus primeras victorias en 2022 y llegará convertido en una de las referencias del sprint. La edición 2026 contará con la participación de 18 equipos, incluyendo 7 conjuntos de la World Tour. También estarán presentes escuadras Pro Team, junto con formaciones continentales y selecciones nacionales, como la de Arabia Saudí. Cabe acotar que la competición contará con 5 etapas. Por su parte, el británico Simon Yates anunció su retiro del ciclismo profesional tras una temporada brillante con el Visma Lease Bike. A sus 33 años, el ganador del Giro de Italia 2025 se despide del pelotón con un currículum que lo sitúa entre los más grandes ciclistas de su generación. Mediante un comunicado, expresó su satisfacción por todo lo conseguido en el ciclismo profesional, agradeciendo a su equipo, familiares y aficionados por el apoyo. Cabe recordar que Yates, además del Giro de Italia, logró una victoria de etapa en el Tour de Francia, el triunfo absoluto en la Vuelta a España y se impuso en la general de la Tirreno Adriático. Sin duda, su capacidad para afrontar grandes retos y brillar en los escenarios más exigentes le ha valido el respeto de compañeros, rivales y aficionados. Y en el deporte blanco, en tenis, Bélgica venció a Canadá en las eliminatorias del United Cup y pasó a octavos de final. Bélgica eliminó a una de las naciones que era candidata al título del torneo. El belga Sissou Bergs se impuso ante Félix Auger-Aliassime por 2 sets de 6-4 y 6-2, mientras que en las individuales femenina, la belga Alice Martens sometió a la novata Victoria Mamboko por 3 sets, 6-3, 3-6 y 6-3. Por los dobles mixtos, Bergs y Mertens siguieron por el camino ganador y se impusieron por 6-3, 3-6 y 10-5 ante Victoria Mamboko y Clef Harper por asegurar su clasificación a cuartos de final. Aryna Sabalenka afirmó que su tan criticado partido de exhibición contra Nick Kyrgios había dado sus frutos tras arrasar con Cristina Boxa para iniciar su preparación para el Abierto de Australia. El pasado 28 de diciembre, el australiano Nick Kyrgios se apuntó por un doble 6-3, la exhibición catalogada como batalla de los sexos ante la número 1 del tenis femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka. La número 1 del mundo fue tajante al declarar que se malinterpretó la idea del evento, subrayando que el objetivo principal era la promoción del deporte y no de una medición técnica oficial. Sin embargo, este encuentro le sirvió para iniciar con pie derecho su temporada 2026, con una victoria este martes por 6-0 y 6-1 en 48 minutos ante la española Cristina Buxa.
Mientras tanto, en Alemania se efectuó la edición 55 del Campeonato de Carrera de Trineos de Cuernos, celebrado en el Valle de Parnach de la localidad de Parterkirchen. Con la participación de 6 equipos femeninos y 73 equipos masculinos, se desarrolló en el empinado recorrido de Parnachkan la edición 2026 de la tradicional carrera. 40 voluntarios prepararon el circuito, que tiene una longitud de 1.100 metros, con nieve artificial del Estadio Olímpico de Esquí. La categoría femenina fue ganada por el equipo Hornados 4 de Sulzberg, en la región de Algovia, y en la rama masculina el equipo Geibach del distrito Bad Tolz demostró su destreza en cada una de las curvas para llevarse la victoria en una competencia que cuenta con una tradición de más de 50 años. Y seguimos bajo la nieve porque el esloveno Domen Prevec amplía su dominio en los 4 trampolines y conquista el Águila Dorada. Prevec se ha coronado en el torneo de los 4 trampolines tras ganar en la última prueba celebrada en Bischofshofen con un salto de 138.5 metros. El esloveno quedó segundo detrás del austriaco Daniel Echofrening, pero le sirvió para conquistar el ansiado trofeo del Águila Dorada en la Tournet. Con este triunfo, el esloveno emula a su hermano mayor Peter, quien fuese el ganador hace 10 años. Prevec, de 26 años, se convirtió en el tercer esloveno en imponerse en el tradicional torneo navideño que desde 1997 también había capturado Primož Paterka Domen. No solo dio un paso importante para llevarse el Águila Dorada, además superó los 1.000 puntos en la Copa del Mundo, que lidera ahora con 1.050, 314 puntos más que el japonés Ryuyu Kobachaki. En más noticias, la Federación Rusa de Balonmano anunció este miércoles el fallecimiento a los 92 años de Anatoly Yevtushenko, histórico entrenador campeón olímpico. Anatoly Yevtushenko, leyenda del balonmano mundial y entrenador honrado de la Unión Rusa, murió este 7 de enero a los 92 años, según informó la Federación Rusa de Balonmano. Durante más de 2 décadas dirigió a la selección soviética, conquistando el oro en Montreal en el año 1976 y Seúl en 1988, además de un título mundial en el año 1982 y la plata en Moscú en 1980. Su trayectoria incluyó también la clasificación de Kuwait a los Juegos Olímpicos de Atlanta 96 y etapas en Alemania y Austria, reconocido con la Orden de la Amistad de los Pueblos y el título de Mejor Entrenador del país. Yevtushenko ha dejado un legado imborrable en lo que es la historia del balonmano. Mientras tanto, damas y caballeros, nosotros vamos a una breve pausa y ya regresamos con mucho más acá en Deportes Telesur. Estamos de regreso con mucha más información en Deportes Telesur y tenemos que este miércoles se disputó la primera semifinal de la Supercopa de España y el Fútbol Club Barcelona aplastó al Athletic Club de Bilbao, tomando una amplia ventaja apenas desde la primera parte. El estadio King Abdullah en la ciudad de Jeddah, en Arabia Saudita, fue escenario que este encuentro se llevó a cabo, en el que el equipo Barcelona, el de Barcelona, supo dar a la vez por marcar 5 goles, ¿ok? Marcó primero 4 dianas en el primer tiempo, ¿ok? Por parte específicamente de Ferran Torres al minuto 22, de Fermín al minuto 30 y de Ronnie Barjatic al 34. Y el brasileño Rafinha también participó al minuto 38. En el segundo tiempo el Barça amplió la ventaja y puso el definitivo con otro gol del brasileño Rafinha con ese doblete al minuto 52, colocando el 5-0 con el que ganó el Barcelona al Bilbao para convertirse en el primer finalista del domingo de esta Supercopa de España.
Vamos a revisar otro duelo de la Supercopa de España, un derbi madrileño en las semifinales entre el Atlético y el Real Madrid. El encuentro será el próximo jueves 8 de enero a las 3 de la tarde en el estadio de King Abdullah Sports City de Jeddah. En más del fútbol, tenemos que el colombiano Juan David Arizala continuará su carrera con el Udinese, un paso clave para el lateral izquierdo proveniente del Deportivo Independiente de Medellín. Recordemos que antes de esta importante decisión, el equipo del AC Milan estuvo avanzando con negociaciones para sumar al futbolista. Sin embargo, el equipo decidió no continuar en el mercadeo, obligando al entorno del jugador a reactivar conversaciones con otros equipos interesados. El crecimiento de Arizala fue gracias a su protagonismo en la selección colombiana sub-20, donde destacó como mejor lateral izquierdo del torneo y posteriormente se consagró como uno de los jugadores más sobresalientes del Mundial Sub-20 de este año pasado 2025. Lo que está en duda es si tendrá minutos con el primer equipo del Udinese o si será cedido para que continúe con esa adaptación en el fútbol europeo. Pero de confirmarse su debut, dará paso a la incorporación de otros jugadores colombianos que también han pasado por Udinese, como por ejemplo Duván Zapata, Pablo Armero, Luis Muriel, entre otros. Por su parte, Millonarios oficializó el regreso de Radamel Falcao para la temporada 2026. El club bogotano confirmó su regreso a través de sus redes sociales, anunciándolo como el último baile de Last Dance. Falcao se encontraba sin equipo desde julio de 2025 tras finalizar su contrato con Millonarios, luego de la derrota en el clásico capitalino que dejó el conjunto sin la final de la Liga de Primera División. En su etapa anterior, el Tigre estuvo bajo las órdenes de Alberto Gamero y David González, registrando un total de 29 apariciones, 16 de ellas como inicialista, en las que anotó 11 goles. Sin embargo, el delantero no estaba disponible de inmediato para el inicio de la Liga 1 del 2026, ya que debe cumplir una sanción de 4 fechas impuestas por la DIMAYOR, además de pagar una multa económica. El Santos Fútbol Club oficializó la renovación de Neymar Jr. por un año más, asegurando con ello la continuidad del delantero hasta finales de este año 2026. Tras un cierre de temporada en el que el club paulista evitó el descenso y aseguró plaza en Copa Sudamericana, Neymar decidió prolongar su vínculo con el club que lo vio crecer. La extensión hasta diciembre del 2026 refuerza la comunión entre el jugador y su afición en un proyecto que busca recuperar protagonismo nacional e internacional. Por su parte, Marcelo Teixeira, presidente del club, subrayó que contar con Neymar es un compromiso con la historia y los hinchas, destacando su liderazgo en este nuevo ciclo. Con ello, la decisión descarta rumores de un regreso a Europa o Arabia Saudita, abriendo la posibilidad de que, si mantiene su nivel, Ancelotti lo convoque para el Mundial. Y en sí esto es lo que anda buscando Neymar Jr., una oportunidad para poder a ver si corona un puesto para el próximo Mundial 2026. Pasamos ahora, además de fútbol, tenemos que el Maratón y Olimpia igualaron a 2 goles por lado el pasado domingo en el partido de ida para la final de la Liga Nacional del Fútbol Profesional de Honduras. Ahora, el partido de vuelta será este miércoles en el estadio Shelat Uribe en Tegucigalpa. En el primer juego, arropado por su afición, Maratón salió con mayor determinación y al minuto 9 abrió el marcador por intermedio del argentino Nicolás Messiniti, quien remató un centro de Alexi Vega. Olimpia, vigente campeón y el club más laureado del país, reaccionó al minuto 33, cuando el uruguayo Emanuel Hernández aprovechó un balón suelto en el área tras un tiro libre y de cabeza venció al guardameta César Zamudio. En la segunda mitad, Maratón, que dirige el argentino Pablo Lavallén, volcó su ataque sobre el área rival, pero la falta de puntería impidió que los locales recuperaran la ventaja. Pese al dominio verdolaga, el Olimpia, bajo la conducción del uruguayo Eduardo Espinel, exhibió su oficio y al minuto 67 se puso por delante, gracias a una definición del colombiano Justin Arboleda.
Maratón no bajó los brazos y al minuto 77 rescató el empate definitivo 2-2 con un tanto de Rubilio Castillo, sellando un resultado que deja la moneda en el aire para el encuentro de vuelta en el estadio José de la Paz Herrera en Tegucigalpa. Los Leones del Olimpia buscarán ahora, este miércoles en casa, aprovechar su condición de locales para conquistar su título número 40, mientras que Maratón intentará dar la sorpresa para sumar su 10ª copa a las vitrinas. Y seguimos con mucho más del balompié porque ya se definieron los duelos de cuartos de final en la Copa Africana de Naciones. Vamos a revisar. La selección de Mali se va a medir ante Senegal el próximo viernes 9 de enero. El mismo día a las 3 de la tarde, Camerún y Marruecos también chocarán y se verán las caras. Por su parte, Argelia y Nigeria se enfrentarán el sábado 10 de enero, al igual que Egipto y Costa de Marfil. Así que ya saben, tenemos un fin de semana lleno de bastante fútbol y bueno, para poder entonces saber quiénes van a estar en las semifinales de la Copa de Naciones. Nosotros, mientras tanto, vamos a cumplir con una breve pausa y ya regresamos con más de Deportes Telesur. Nosotros seguimos con más de Deportes Telesur y bueno, vamos a entrarnos en materia de lo que es los motores, específicamente en el Rally de Dakar, porque el piloto Heg Latelegan se consagró como la victoria durante la etapa 4 en la categoría de coches. Durante la jornada de este miércoles, los competidores se enfrentaron a un recorrido de 452 kilómetros, que se caracterizaron por la presencia de múltiples cañones de arena. Sin embargo, el piloto sudafricano demostró su capacidad. Lattegan clasificó de 23º lugar, logrando adelantar a 11 coches tras la largada con su Toyota, superando en estrategia y ritmo al resto de los competidores, llegando a alcanzar una ventaja sobre los 8 minutos. Sin embargo, los demás perseguidores lograron recortar la distancia, por lo cual Lattegan terminó llevándose la victoria con un tiempo de 4 horas, 47 minutos y 8 segundos, permitiéndole posicionarse como líder de la clasificación general, teniendo 3 minutos de ventaja sobre Nasser Al-Attiyah. Sin embargo, uno de los momentos que marcó la cuarta etapa en esta edición fue el abandono del defensor del título, Yasser Al-Raji, quien sufrió fallas mecánicas en su Toyota, obligándolo a dejar la competición. Y con más noticias del Dakar 2026, este miércoles el equipo Overdrive Racing confirmó el abandono de Yasser Al-Raji de la competición tras un fallo mecánico en su Toyota Hilux T1 durante la cuarta etapa, conocida como Maratón, disputada este miércoles. El fallo se produjo en el kilómetro 234 de la especial, a un poco más de la mitad del recorrido desde Ul Ula hasta un campamento Maratón en pleno desierto de Arabia Saudí. De esta manera, mediante el anuncio oficial de la escudería, se pone fin a las aspiraciones del campeón de 2025, quien había iniciado la prueba con expectativas altas. Así, Al-Raji, acompañado por su copiloto Timo Gottschalk, firmó un prólogo sólido y logró un tercer puesto en la segunda etapa, pero las dificultades acumuladas y el percance mecánico lo obligaron a retirarse, y con ello la categoría coches pierde de esta forma a uno de sus grandes protagonistas. Continuamos con los motores y es que el comisionado de NASCAR Steve Phelps dejará su cargo a final de este mes de enero, luego de una etapa que quedó empañada hace algunas semanas por litigios federales. El directivo estadounidense agradeció en un comunicado difundido este martes 6 de enero el entusiasmo de los participantes de la serie de autos Stock mientras estuvo al mando de la misma durante los últimos 7 años. Phelps, quien se unió a NASCAR en 2005, tomó la presidencia ejecutiva de la misma en 2018. Apenas en marzo pasado fue nombrado comisionado, posición que se retomó por primera vez en varias décadas. Durante el último año enfrentó una demanda por parte de Michael Jordan y Denny Hamlin, propietarios del equipo 2311 Racing, que lo acusaban de hacer prácticas monopólicas, al grado de que en un principio se negaron a firmar un nuevo acuerdo del sistema de cárteles.
al considerar que no satisfacían varias exigencias económicas ni derechos a los equipos. La temporada 2026 del NASCAR Cup arrancará el 1 de febrero con su carrera de exhibición en Bowman Gray Stadium, Carolina del Norte. 2 semanas después, el domingo 15, se llevarán a cabo las 500 millas de Daytona. Vamos a ingresar ahora a los diamantes porque la selección mexicana de béisbol anunció la incorporación de los hermanos Urías al roster que jugará en el Clásico Mundial 2026. El equipo dio a conocer la incorporación de Ramón y Luis Urías, quienes se encuentran en condición de agentes libres y compartirán el uniforme en el Clásico Mundial por primera vez juntos. Será esta la primera aparición de Ramón Urías en el torneo y aspira a aportar solidez defensiva y experiencia por haber competido en la Gran Carpa, mientras que el menor de los hermanos, Luis Urías, quien debutó en las Grandes Ligas en el 2018, fue pieza clave en la edición de 2023 cuando México alcanzó el histórico tercer lugar. Con estas incorporaciones, la selección mexicana se perfila como una de las más competitivas en su historia y buscará igualar o superar los resultados de aquel año 2023. Así que México se está perfilando entonces como uno de los favoritos de esta zona para lo que será para el Clásico Mundial. Damas y caballeros, hasta aquí nuestras informaciones en Deportes Telesur. Así que hasta una próxima oportunidad.